Fue director para asuntos europeos durante la administración de Bill Clinton. El señor Kupchan nos acompaña a esta hora. Esther, salude al señor Kupchan y pregúntele si la guerra del señor Zelensky, sin el apoyo de Donald Trump, puede continuar. Good morning, Mr. Kupchan, and thank you so much for being here today with us at W Radio. My pleasure. Sir, we want to begin by asking you, do you think that the war in Ukraine, the war with President Zelensky, do you think it can continue without President Trump's support? No. I think that U.S. military and economic assistance as well as diplomatic leverage is too important to the future of Ukraine. The Europeans are doing their very best to provide what they can to Ukraine, but the United States has been the main supplier of military weapons in particular. So the future of Ukraine, bringing this war to an end on terms that are acceptable to the Ukrainians, depends very much on the decisions that Mr. Trump will be making in the coming days and weeks. Responde que no puede continuar esta guerra en Ucrania sin el apoyo de los Estados Unidos. Nos dice que los militares ucranianos dependen de esa asistencia económica y también militar que reciben por parte de ese país. También la asistencia diplomática que da los Estados Unidos es muy importante y pues de eso depende el futuro de Ucrania. Nos dice que los europeos están haciendo lo que pueden para dar a Ucrania lo que necesitan, pero Estados Unidos es el principal proveedor de ayuda a Ucrania. Entonces el futuro de ese país depende de las decisiones que tome Donald Trump en los próximos días. Le quiero preguntar desde Washington cómo entender que Donald Trump llame primero a Vladimir Putin y después, en una llamada mucho más corta, a Volodymyr Zelensky. This question comes from our correspondent in Washington. How can we understand the fact that President Trump calls first Russia in a very pretty lengthy call, and then afterwards he calls Ukraine, President Zelensky? Well, I am actually supportive of President Trump's outreach to Vladimir Putin, as well as the meeting that took place in Saudi Arabia between American and Russian officials. There needs to be direct contact between the Russian and American governments to end this war. This is a dialogue that should have happened while President Biden was still in office. Ukraine is not going to win this war. But I do think that President Trump is making a mistake to talk about ending support to Ukraine, demanding $500 billion in minerals in return for supporting Ukraine, blaming Ukraine for the war rather than Putin. These are very concerning and counterproductive developments. Pues nos dice que el apoyo al presidente Donald Trump con que debe haber ese contacto directo entre Rusia y los Estados Unidos para acabar esta guerra es un diálogo que para nuestro invitado debió pasar en la administración de Joe Biden. Nos dice que Ucrania no ganará esta guerra en contra de Rusia, pero sí cree que Trump comete el error de pues no tener ese apoyo mayor a Ucrania. Le preocupa y le parece contraproducente las exigencias y condicionamientos que está haciendo Donald Trump a las ayudas a Ucrania. ¿Cree él que es posible que Vladimir Putin o Rusia, alguien del gobierno ruso, vaya a un tribunal internacional a responder por los crímenes cometidos durante la guerra de Ucrania? Do you think that it is possible that Putin or someone from Russia will actually get to an international court to answer for all the crimes that were committed during the war? I think that holding Putin accountable for what he has done will be very difficult. Putin will restrict his travel and avoid countries where he could be apprehended. That is to say, those who would honor the arrest warrant. I also think it's probably unlikely that Russia will agree to pay for the reconstruction of Ukraine, even though it is Russia that is responsible for so much death and destruction. That having been said, there is a very sizable amount of Russian money that is being held. These are
bank reserves. And I do think that that money is already being used to try to provide economic assistance to Ukraine. So it's those frozen Russian assets that are really the main source of money that will be transferred from Russia to Ukraine. Responde que cree que, pues, aunque Vladimir Putin es el responsable de lo que ha pasado en Ucrania, de tanta muerte, de tanta destrucción, va a ser muy difícil que pague por esta situación. Él va a restringir, por supuesto, sus viajes al extranjero. Sobre todo va a evitar esos países donde pueda ser detenido o esos que honrarían la orden de arresto, pero nos dice que es bastante improbable que vaya a pagar eventualmente por una reconstrucción de Ucrania, por ejemplo, también. Entonces nos dice que lo único bueno es que hay ese dinero de Rusia que está siendo congelado, que podría ser transferido de Rusia a Ucrania, pues para poder pagar esa reconstrucción y darle asistencia económica a ese país. Es un dinero que ya está congelado y puede ser esa fuente de dinero adicional que podría usar Ucrania, pero más allá de eso, ve improbable que Putin pague él por lo que ha hecho y también por la reconstrucción de Ucrania. Le hago pregunta desde Moscú, Rusia. ¿Usted cree o considera que este método que está utilizando Zelensky de amenazar a centrales nucleares, según denunciada por Rusia, podría escalar aún más la guerra en momentos de buscar un entendimiento para una resolución del conflicto finalmente? Do you think, this question comes from our correspondent in Moscow, do you think that the method that is being used by Zelensky now to threaten central nuclear stations is something that maybe could bring some troubles in the future, or something that maybe could stop the end of the war? No, I mean, I think right now we are in a very delicate moment, and Ukraine is in a difficult position. The Trump administration's positions have caused a great deal of political turmoil inside Ukraine. You now have a series of meetings in Ukraine and in Europe about how to make sure that Ukraine has what it needs to strengthen its ability to negotiate from a position of strength to bring this war to a close. But I do think that in the end of the day, the key here is getting the United States to continue to stand by Ukraine, to use its leverage in conjunction with Ukraine and with its European allies to make it clear to Vladimir Putin that he will not be able to continue taking land from Ukraine, and that his best option is to call the war to an end and to agree to a long-term peace agreement. The United States needs to end this period of turmoil, get behind Ukraine, and end the war. Well, thank you so much for your time, Mr. Kopchan. It's been a pleasure having you today in our show. My pleasure. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, dice que ahora mismo están en un momento súper delicado de la guerra, muy delicado de la guerra. Ucrania está en una posición muy difícil. Nos dice que Donald Trump lo que debe hacer es acabar con esa crisis, con ese caos que hay dentro de Ucrania por esos pronunciamientos que ha hecho. En Ucrania se están llevando a cabo reuniones internas y también los países europeos de cómo darle a ese país todo lo que necesita para lograr esa estabilidad que requiere Ucrania para que pueda negociar en una futura, diálogo desde una posición de fuerza y darle cierre a este conflicto. Nos dice que al final del día lo que él considera que se necesita es que Estados Unidos apoye a Ucrania. Nos dice que se una junto a Europa, se una junto a Ucrania también, y dejarle claro a Vladimir Putin que no puede tomar tierra de Ucrania sin que le pase absolutamente nada. Para él esa es la mejor opción, la mejor solución para acabar la guerra y pues acordar una paz a largo plazo. Estados Unidos para él necesita acabar este periodo de incertidumbre, unirse a Ucrania y dejarle claro ese mensaje a Putin.